A las 7:59 del lunes, me despidieron. Sin advertencia, sin carta oficial, solo una reunión inesperada a las 7:56. Asunto: QuickSync. Ubicación: Sala de Recursos Humanos, piso 18. Recibí la notificación justo antes de la reunión. Y en ese momento algo dentro de mí ya lo sabía. No era la primera vez que sentía como el destino me estaba llamando. A los pocos minutos de abrir la puerta y entrar en la sala, me encontré frente a Derek Cole, el nuevo CEO, sobrino de un inversionista principal. Su presencia era tan pulida que casi podía percibir el brillo del traje en su figura. Era el tipo de hombre que había visto en muchas conferencias de startups, con su traje oscuro y corbata de seda perfectamente ajustada. Pero había algo en su forma de estar que me incomodaba. No era lo que mostraba lo que me desconcertaba, sino lo que no mostraba. A su lado, Melissa, la jefa de recursos humanos, se mantenía al margen. Su mirada nunca alcanzaba la mía. Su nerviosismo era evidente. Lo podía sentir en el temblor de su libreta. Derek comenzó a hablar. Su voz no tenía emoción, como si leyera un guión. Clara, hemos revisado la estructura y hemos decidido terminar con tu puesto. La palabra terminar sonaba suave, pero en sus labios era una sentencia cruel. Algo dentro de mí reaccionó a ese término, a esa frase vacía que no tenía ningún valor real. Un sunset, como si fuera una transición natural, pero en realidad solo era una excusa para disfrazar una decisión brutal. Cuando me lo dijo, no respondí de inmediato. En lugar de hablar, dejé que el silencio ocupara la habitación. A veces, el silencio puede ser más pesado que 1000 palabras. Mientras él seguía explicando cosas que no importaban, mi mente empezó a regresar a aquellos primeros años, a cuando Redwood Dynamics no era más que un sueño en un garaje. Recordé las palabras de Eleanor Redwood. Algún día nos sentaremos frente a personas que creen que el poder está en la silla, pero en realidad el poder está en saber cómo dirigir la máquina. Esas palabras dichas años atrás, resurgieron en mi mente. No protesté, simplemente asentí. Estaba lista para lo que venía. Desaté a la sala, sin prisa pero con pasos firmes. No había rabia en mí, solo la claridad de saber que algo más grande estaba en juego. El pasillo del piso 18 se sentía mucho más largo de lo que realmente era. Al pasar junto a las oficinas, las miradas se deslizaban sobre mí, pero nadie se atrevió a decir una palabra. Las teclas de los ordenadores seguían su marcha constante. Las sillas se movían. Las impresoras emitían su característico zumbido. Nada había cambiado, a pesar de lo que acababa de suceder. No lloré, ni siquiera me detuve a pensar en lo que había perdido. Al contrario, seguí caminando, como si ya hubiera previsto este momento desde hacía mucho tiempo. Los pasillos, la oficina, el sonido de las máquinas, todo continuaba como si no hubiera nada fuera de lugar. En el mundo corporativo, las tragedias privadas se tragan rápidamente en la maquinaria del sistema. Me detuve un momento al llegar al vestíbulo. El sol de la mañana se filtraba a través de las enormes ventanas, iluminando el mármol del suelo. Miré mi reflejo en el cristal, observando la calma que aún mantenía en mi rostro. No estaba derrotada. No había perdido. De alguna manera, sabía que este no era el final, sino solo el comienzo de algo mucho más grande. En ese instante, recordé lo que Eleanor me había dicho años atrás, cuando todo estaba por comenzar. Clara, algún día tendrás que enfrentarte a gente que cree que todo se puede resolver con poder, con palabras vacías, con eslóganes, pero lo que realmente importa es quién tiene el control del proceso. Sus palabras me resonaron en ese momento como nunca antes. Recordé aquellas noches de insomnio en las que luchábamos por mantener la empresa a flote, el esfuerzo constante por conseguir financiamiento, y el miedo a no llegar al siguiente día. A las 8:01, el reloj comenzó a contar, y con cada segundo que pasaba, una sensación de control empezó a apoderarse de mí. Derek pensaba que me había borrado de la ecuación, pero en realidad, solo había activado algo mucho más grande que él. Ahora cada minuto que avanzaba era una ventaja para mí. Ya no se trataba solo de salvar mi puesto, se trataba de salvar lo que Eleanor había construido, y más importante aún, de proteger su legado. A medida que avanzaba en mi camino, recordé las primeras veces que vi a Eleanor en acción. Los primeros días de Redwood Dynamics fueron tan diferentes de lo que éramos ahora. En aquellos tiempos,
La empresa no era más que un pequeño espacio en un edificio destartalado, con cables colgando del techo y el aroma a café diluido, flotando en el aire. Pero allí, en medio del caos, Eleanor se mantenía firme, llena de energía, enfocada. Era la chispa que mantenía encendida la llama del proyecto que todos pensaban que nunca podría salir adelante. Recuerdo aquella noche cuando entré a su oficina por primera vez. Estaba explicando la arquitectura de datos a un grupo de ingenieros, comparando el proceso con la construcción de un puente. Si la base falla, todo el puente se derrumba, dijo. Yo había venido del mundo financiero, donde los números y las cifras gobernaban cada decisión, pero ella tenía una forma única de hablar sobre las cosas, de hacer que incluso los procesos más técnicos cobraran vida. Cada palabra suya tenía un propósito, un significado profundo. Me quedé allí, apoyada en la pared, escuchando atentamente. En ese momento, nunca imaginé que Eleanor me invitaría a unirme a su visión. ¿Crees que una empresa puede sobrevivir a su fundador?, me preguntó. No dudé ni un segundo en responder. Sí, pero solo si la base es lo suficientemente fuerte. Eleanor sonrió por primera vez, una sonrisa genuina, y eso cambió todo. Fue la primera vez que me sonrió. No fue un gesto de cortesía, sino un reconocimiento mutuo. Entonces ayúdame a construir esa base clara. Desde ese momento, mi rol ya no fue el de una simple asesora financiera. Me convertí en su socia, en su mano derecha. Y aunque los primeros años fueron increíblemente difíciles, con meses en los que apenas podíamos pagar la nómina, nunca perdimos la fe. Las noches sin dormir, las llamadas a los proveedores para conseguir plazos, todo valió la pena. El viaje no fue fácil, pero siempre tuvimos una convicción clara. Los procesos crean permanencia. Como me dijo Eleanor muchas veces, quien controla el proceso, controla el poder, y mientras ella se encargaba de las ideas y la estrategia, yo me aseguraba de que todo el engranaje legal, administrativo y financiero se mantuviera en su lugar. A medida que los días avanzaban y la situación se intensificaba, sentí que todo lo que había construido durante los últimos años estaba a punto de desmoronarse. Derek y su equipo se concentraban más en cambiar la imagen de la empresa, en los trucos de relaciones públicas y en vender la idea de un nuevo comienzo. Pero había algo en su enfoque que no podía ignorar. No entendían la esencia de lo que habíamos construido. Mientras tanto, yo me mantenía quieta, sin necesidad de alzar la voz. Sabía que la verdadera batalla no era en la superficie, no era sobre la próxima campaña o la reestructuración de la marca, era sobre la base, sobre lo que realmente importaba. Los valores, los principios, la estructura que Eleanor y yo habíamos cimentado. Y cuando Derek pensó que me había expulsado, era solo un síntoma de su falta de entendimiento. Me preparé con calma. Guardé todos los documentos que había acumulado a lo largo de los años, todos los archivos que confirmaban mi derecho a activar la cláusula de los fundadores. Tenía claro lo que debía hacer, no solo defender mi puesto, sino preservar la integridad de Red. Sabía que la Junta, aunque parezca una institución poderosa, no tenía el control real si no estaba en manos correctas. Las decisiones que tomaban no eran más que una ilusión de poder. En cuanto me di cuenta de que Derek se había adentrado demasiado en su propia burbuja de ego, decidí que era el momento adecuado. Sabía que él nunca esperaría una respuesta que no fuera impulsiva, que no fuera de inmediato. Por eso, lo dejé actuar. Mientras él lanzaba sus movimientos, yo ya tenía el siguiente paso preparado. Guardé la calma. No era necesario dar discursos ni gritar sobre la injusticia. De hecho, era mucho más efectivo dejar que el tiempo hablara por sí mismo. Y con cada minuto que pasaba, sentía que la influencia de Derek se desvanecía un poco más. Mientras él se sumía en la superficialidad de las relaciones públicas, yo me aseguraba de que todo estuviera en su lugar, los documentos firmados, las pruebas notariadas, la grabación de Eleanor, todo respaldado y listo para ser entregado. Cuando todo estuvo listo, miré el reloj. A las 8:41, ya había tomado todas las medidas necesarias. En ese momento la máquina que habíamos construido durante años, ya estaba en marcha, y Derek no tenía idea de lo que se le venía encima. La calma en mi mente nunca se deshizo. Mientras Derek buscaba formas de manipular la narrativa,
Yo me encontraba preparando mi próximo movimiento. No necesitaba luchar por una victoria inmediata. Sabía que la verdadera jugada se haría cuando menos lo esperara. Mientras él continuaba su enfoque impulsivo, yo me mantenía centrada, organizando cada detalle, asegurándome de que no quedara margen para la duda. Cada vez que Derek intentaba desviar la atención, hablaba de renovación o energía nueva, sentía que estaba construyendo una fachada que pronto se desplomaría. La empresa que Eleanor y yo habíamos levantado, no se trataba de palabras vacías, se trataba de las personas que la hicieron posible, de los sacrificios, del trabajo duro, de cada decisión tomada con un propósito firme. Mientras él pensaba que todo se trataba de una imagen, yo recordaba lo que realmente importaba. Derek no entendía el poder de la verdad. Creía que podía borrar lo que habíamos hecho con simples eslóganes, que podía cambiar todo con una nueva marca. Pero la verdadera fortaleza de Redwood no estaba en la apariencia ni en los nuevos logotipos. Estaba en los cimientos que habíamos colocado con tanto esfuerzo. La empresa comenzó a mostrar signos de desgaste, como era de esperar. No era solo la imagen lo que se derrumbaba, sino también la confianza de los empleados. A medida que las semanas pasaban, los veteranos empezaron a cuestionar las decisiones de Derek. Los rumores se esparcían rápidamente, y aunque trató de cubrir todo con sus tácticas de relaciones públicas, la verdad comenzaba a filtrarse entre los pasillos de la compañía. No podía negar lo que se estaba cocinando a fuego lento. A las 9:02, los documentos fueron enviados a donde debían ir. Sabía que no quedaba mucho tiempo. El reloj estaba corriendo, y con cada minuto que pasaba, la presión aumentaba para él. Derek no había entendido que al final, las palabras vacías no sostienen a una empresa. Las personas, los procesos y la verdad son lo que realmente hacen que algo perdure. Con cada movimiento que él hacía, yo simplemente me mantenía firme. No tenía que apresurarme. Todo se había alineado perfectamente para que el momento clave llegara en el momento justo. Los periodistas ya estaban cubriendo la crisis. Y mientras Derek se debatía entre su arrogancia y sus errores, el reloj seguía avanzando. Y yo estaba lista. El día de la verdad finalmente llegó. Cuando entré en la sala de juntas, todo parecía estar en su lugar, como si fuera una escena cuidadosamente preparada, pero sin los personajes adecuados para desempeñar su rol. Derek estaba allí, más nervioso que nunca, luchando por mantener su fachada de seguridad, mientras los miembros de la junta lo miraban en silencio. Todos sabían que algo grande se estaba gestando, pero nadie quería ser el primero en reconocer. El ambiente estaba cargado de tensión. La mesa de madera de nogal parecía más un campo de batalla que un espacio de decisión. En un rincón estaba Victor Cole, el abuelo de Derek, un hombre que había invertido sus ahorros en Redwood, cuando todo era incierto, pero cuya presencia ahora pesaba más que nunca. Él, al igual que Derek, parecía estar atrapado en un dilema. Sin embargo, había algo en sus ojos que no podía ocultar. La duda. Él sabía que había algo más en juego aquí, algo más grande que la familia o el legado que intentaban proteger. Cuando Lisa, la abogada general, comenzó a leer los documentos, su voz sonó firme y clara, pero había una sensación palpable de que las palabras que seguían cambiarían todo. La cláusula de los fundadores, el texto sellado y notarizado, estaba siendo leído frente a todo. No era solo un documento legal, era la clave para cambiar el destino de la compañía. Derek intentó interrumpir, descalificando la cláusula como papel antiguo, e insistiendo en que no tenía valor. Pero en ese momento, algo en su actitud cambió. La arrogancia que había mostrado hasta ese momento comenzó a desmoronarse. Lisa, con calma, le recordó que la cláusula estaba legalmente vigente, reforzada por la firma de Eleanor y refirmada en 2018. Era real y no había forma de ignorarla. Víctor, con la voz quebrada, intervino. He invertido mi vida en esta compañía, pero esto no es solo sobre dinero. Redwood es algo más, y no sé si Derek entiende eso, dijo, mirando a su nieto. Derek, por su parte, no pudo esconder su frustración. La realidad de la situación lo estaba alcanzando. Finalmente, la decisión fue tomada. No fue un momento ruidoso, sino una resolución tranquila, pero poderosa. La Junta votó, y con esa votación, la autoridad operativa de Redwood pasó a ser mía.
Derek había perdido, y no había vuelta atrás. Mientras la junta se disolvía, no sentí la necesidad de hacer una gran declaración. No había espacio para discursos grandilocuentes. Todo lo que necesitaba era mostrar con hechos lo que Redwood realmente representaba, lo que Eleanor y yo habíamos construido. No iba a dejar que la empresa cayera en las manos equivocadas. Sabía que mi primer paso era estabilizar el equipo, recuperar la confianza de los empleados y restaurar lo que Derek había intentado destruir con su caos. La prensa ya había comenzado a tomar nota de lo que sucedía en Redwood. Los titulares comenzaban a cambiar, y aunque Derek trató de lanzar una última jugada mediática con su video de PR, ya era demasiado tarde. En lugar de ganar simpatía, la gente lo percibía como un líder superficial, alguien más interesado en vender una imagen que en hacer el trabajo real. Cuando Derek dio su último intento de control, lanzando su mensaje sobre la nueva era, lo que hizo fue darme más tiempo. Cuanto más hablaba, más evidente se volvía su falta de sustancia. Mientras él estaba ocupado tratando de moldear la narrativa, yo estaba enfocada en los detalles, en las decisiones que realmente importaban. Las horas avanzaban, y con cada segundo, mi victoria estaba más cerca. Ese día, tomé el control de la situación sin necesidad de ser agresivo. Estaba preparada para todo lo que vendría después. Me aseguré de que todos los documentos fueran validados, que la verdad estuviera sellada, y que el legado de Eleanor no se perdiera entre las manos equivocadas. La base de Redwood estaba intacta, y yo era la única que tenía la clave para hacer que todo siguiera funcionando. Mientras Derek seguía jugando sus cartas equivocadas, yo sabía que todo lo que había hecho hasta ese momento, me había colocado exactamente donde debía estar, al mando de una empresa que, aunque estaba siendo desmantelada por dentro, aún tenía lo esencial, un propósito claro, una misión verdadera, y un equipo que confiaba en el proceso. Cuando la crisis alcanzó su punto máximo, vi que el juego ya no era de Derek, era mío. Y ahora todo lo que necesitaba, era esperar el momento adecuado, para hacer mi siguiente movimiento. El momento clave, llegó sin hacer ruido. No necesité hacer grandes movimientos ni mostrarme triunfante. Sabía que lo que había hecho en silencio, paso a paso, en los días previos había sido suficiente. A medida que las horas pasaban, todo lo que había planeado comenzaba a caer en su lugar. La reacción del mercado, los inversionistas y los empleados, comenzó a ser evidente. Redwood ya no era una empresa rota por decisiones impulsivas, sino una en la que el futuro se sentía firme nuevamente. Mientras Derek continuaba en su rueda de prensa tratando de presentar una versión idealizada de lo que quería que Redwood fuera, la realidad fuera de esas paredes de vidrio y mármol, era muy diferente. Los periodistas ya no se impresionaban con sus eslóganes vacíos, ni con sus promesas de renovación. Redwood había sido construida sobre la base de trabajo arduo, de noches sin dormir, de decisiones difíciles, y eso no se podía borrar con una campaña de relaciones públicas. Las noticias comenzaron a esparcirse rápidamente, un artículo tras otro. Los periodistas comenzaron a ver lo que había ocurrido. La confianza que antes había sido sólida, ahora se desplomaba bajo la superficialidad del nuevo liderazgo de Derek. Mientras él se ahogaba en su propia arrogancia, el verdadero Redwood comenzaba a resurgir desde las sombras. A los pocos días, los inversionistas empezaron a recuperar la confianza. Los empleados, aunque tensos al principio, comenzaron a sentir que la empresa volvía a ser la misma. No era una empresa nueva ni renovada, era una que había vuelto a sus raíces, que había recuperado su integridad. Los veteranos que habían estado con Eleanor desde el principio, sabían que lo que habíamos construido no se trataba de ilusiones, ni de cambios de imagen. Era algo más profundo, algo que Derek no entendía. Cuando finalmente, después de tantas semanas, las aguas empezaron a calmarse, miré alrededor, sabía que todo lo que había hecho había sido un esfuerzo colectivo, pero mi papel ahora era proteger la base, la esencia de Redwood. El proceso estaba en mis manos, y la máquina seguía funcionando, tal como Eleanor lo había previsto. Todo lo que me quedaba por hacer era demostrar que, al final, la base sigue siendo lo más importante. Y así, en medio del caos, Redwood encontró su camino de vuelta a la estabilidad. El conflicto parecía haberse resuelto, pero yo sabía que la batalla real aún no había terminado. Derek,
Aunque derrotado en la junta, seguía con sus intentos de recuperar el control, no solo de Redwood, sino de su imagen pública. Pero lo que no comprendía es que mientras él estaba ocupado luchando por su ego, la verdadera guerra ya se había ganado en los pasillos, entre los empleados que habían comenzado a ver la verdad. Las horas siguientes fueron cruciales. El ambiente en la oficina era más calmado, pero había una tensión palpable, como cuando una tormenta está a punto de despejarse. Sabía que el impacto de los movimientos legales que había hecho comenzaría a sentirse pronto. Derek no podía esconder lo que había pasado, su falta de visión, su desconexión con la cultura de la empresa, su incapacidad para comprender lo que realmente mantenía a Redwood en pie. A pesar de sus esfuerzos desesperados por reconstruir su imagen con videos y publicaciones, todo lo que logró fue agravar la situación. En lugar de calmar a los empleados y los inversores, las palabras vacías de nueva era y energía fresca se convirtieron en bromas de pasillo. Los veteranos de Redwood que habían trabajado durante años con Elon veían a Derek como un impostor, alguien que creía que podía cambiarlo todo con frases vacías, sin entender que la verdadera fuerza de una empresa no se encuentra en sus logotipos ni en sus eslóganes, sino en su gente, en su cultura, en su legado. Cada error que cometía Derek se convertía en una oportunidad para consolidar mi posición. No tenía que hacer nada más que mantenerme firme y dar espacio a que la verdad se abriera paso. Sabía que el poder no estaba en el que grita más fuerte, sino en el que entiende el proceso, en el que toma decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es popular. Mientras Derek intentaba desesperadamente cambiar el rumbo con tácticas de relaciones públicas, yo seguía adelante con el plan que habíamos diseñado con Eleanor. No me apresuré. Sabía que como en todo juego largo, la paciencia era la clave. En un futuro cercano, Derek descubriría que no importa cuántos trajes de lujo use o cuántos eslóganes vacíos diga, las estructuras sólidas se mantienen en pie, no porque sean nuevas, sino porque han sido construidas sobre una base que no puede ser destruida. Finalmente el momento que había estado esperando llegó. Después de días de tensión y maniobras, la resolución final estaba cerca. Mientras Derek continuaba lidiando con los problemas internos que él mismo había creado, yo me preparaba para dar el último paso que cambiaría todo. Sabía que no podía hacer esto por venganza ni por orgullo. Esto era sobre proteger lo que Eleanor y yo habíamos levantado con tanto esfuerzo. No iba a permitir que un hombre que no entendía la esencia de la empresa destruyera lo que tanto nos había costado construir. La junta estaba citada para ese día, y no estaba segura de cómo iba a reaccionar el resto de los miembros. Sabía que algunos de ellos estaban más que dispuestos a seguir a Derek, simplemente porque él representaba el nuevo rostro que querían ver en Red, pero la verdad no podía ser ignorada para siempre. La carta de Eleanor, la cláusula de los fundadores, todo estaba preparado para ser presentado. A medida que me dirigía hacia la junta, sentí una calma profunda, no había lugar para dudas. Esto era lo que debía hacerse. Las emociones y la frustración de los últimos días se habían disipado, y solo quedaba el enfoque claro en la misión: proteger el legado de Redwood, restaurar la confianza en la empresa, y sobre todo asegurarme de que Derek no tuviera el control de algo que no comprendía. El ambiente en la junta era más pesado que nunca. Todos los ojos estaban sobre mí, y no pude evitar notar la tensión en el aire. Derek estaba visiblemente nervioso. Su mirada evitaba la mía, sabiendo que las cosas no estaban a su favor. Lisa, la abogada general, comenzó a leer los documentos. Cada palabra resonaba en la sala, y su voz se convirtió en el sonido que marcaba la diferencia entre ganar y perder. Cuando mencionó la cláusula de los fundadores, todo se detuvo. Derek intentó interrumpir, pero las palabras de Lisa fueron claras y firmes. Este documento es válido, está notariado y reafirmado en 2010. La decisión está tomada. Ya no había vuelta atrás. En ese momento, supe que el control había vuelto a donde debía estar. La tensión en la sala era palpable, como si el aire estuviera cargado de una electricidad que anticipaba lo inevitable. Derek, completamente derrotado, se encontraba en un rincón, con la mirada fija en el suelo, incapaz de afrontar la realidad de lo que estaba sucediendo. La junta, por su parte,
parecía dividida entre el miedo de enfrentar la verdad y la inevitabilidad de lo que estaba por venir, pero todos sabían que el proceso ya estaba en marcha, y que nada podría detenerlo. La abogada general, Lisa, continuó con la lectura del documento que confirmaba la validez de la cláusula de los fundadores. Con cada palabra que pronunciaba, la calma que sentía me llenaba más, como si un peso pesado se estuviera levantando de mis hombros. No era solo una victoria personal, era una victoria para todos los que creían en lo que Redwood había representado desde sus inicios. Cuando Lisa concluyó las palabras de Meredith Stone, la presidenta de la Junta, cortaron el aire como un cuchillo. El control operativo de Redwood Dynamics pasa ahora a manos de Clara Evans. Las palabras fueron simples, pero su peso fue abrumador. Derek, por fin, levantó la cabeza, pero ya no había nada que pudiera hacer. En ese instante, sabía que su reinado había terminado, y que el verdadero futuro de Redwood comenzaba a escribirse de nuevo, esta vez con una dirección sólida. No hubo aplausos ni celebraciones ruidosas, solo un cambio silencioso pero profundo. La junta se disolvió, y cada miembro, al salir de la sala, tenía la misma sensación de que algo fundamental había cambiado. Era el comienzo de un nuevo capítulo para Redwood, pero no uno que dependiera de palabras vacías ni de promesas sin fundamento. Este era un capítulo basado en principios firmes, en la visión de Eleanor, y en la creencia de que las verdaderas raíces de una empresa se mantienen en pie cuando están construidas sobre un propósito real. Mientras salía de la sala, la imagen de Eleanor me volvió a la mente, como siempre lo hacía en momentos cruciales. Sus palabras, sus enseñanzas, nunca se desvanecían. Y ahora, más que nunca, sentía que la compañía estaba de nuevo en buenas manos, las mías. Después de la junta, el aire en Redwood comenzó a sentirse diferente. No era una revolución ruidosa ni un cambio instantáneo, sino una transición silenciosa pero efectiva. Los empleados, que habían estado al borde del colapso bajo el mando de Derek, ahora se sentían aliviados, como si una pesada carga se hubiera levantado. La incertidumbre se disipaba lentamente, y aunque la batalla interna había sido ardua, la verdad había prevalecido. Los primeros días fueron clave. Mi enfoque no era demostrar que estaba en control, sino restaurar la confianza. Sabía que Redwood había sido construida por personas reales, por sueños, edificios y largas noches de trabajo duro. No podía permitir que todo eso se desvaneciera por un liderazgo vacío basado en slogans y palabras sin contenido. El verdadero trabajo era volver a conectar con el equipo, restaurar la cultura que había hecho que Redwood fuera especial. Las reuniones con los empleados fueron cruciales. Había que devolverles la seguridad, hacerles sentir que Redwood seguía siendo la empresa en la que creían, que los valores fundamentales no se habían perdido. Recordé cada una de las veces que Eleanor había hablado sobre el poder de la gente, sobre cómo las ideas y las personas adecuadas pueden transformar una empresa. Ahora, era mi turno de ser ese líder. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños pasos, de reconexión, de restaurar los procesos que Derek había dejado de lado. Nadie esperaba un cambio instantáneo, pero la dirección estaba clara. Sabía que necesitábamos reconstruir las relaciones con los inversores, demostrarles que Redwood aún tenía lo que se necesitaba para ser líder en su campo. Y lo haríamos, porque los cimientos estaban firmes, porque no dependíamos de la suerte ni de las tácticas superficiales, sino de un legado real que seguiría adelante. Cada paso que tomaba, cada decisión, me recordaba las palabras de Eleanor: una empresa no se mide por lo que logra en el momento, sino por lo que deja como legado. Sabía que mi responsabilidad era preservar ese legado, mantenerlo vivo, y asegurarme de que Redwood continuara siendo una empresa construida sobre la confianza, el esfuerzo y la dedicación. La calma volvió a Redwood, pero esta vez, era una calma que venía con la seguridad de que el futuro estaba en buenas manos. Las manos firmes que sabían cómo mantener la base en su lugar, incluso en tiempos de tormenta. A medida que los días pasaban, comencé a darme cuenta de lo importante que había sido cada decisión tomada en los momentos más difíciles. No solo para mí, sino para todos los que habían estado a mi lado durante estos años. Redwood no era solo una empresa, era una comunidad de personas que creían en lo que hacían, que trabajaban por algo más grande que ellos mismos. Lo que Derek nunca entendió, y lo que yo finalmente comprendí al caminar por esos pasillos silenciosos después de la junta,
era que las empresas no se construyen con palabras vacías ni con promesas de cambio rápido. Se construyen con trabajo constante, con sacrificio y con la capacidad de adaptarse sin perder los valores fundamentales. Las palabras de Eleanor seguían resonando en mi mente. El verdadero poder no está en la silla, está en el proceso. Las lecciones que había aprendido a lo largo de los años con Eleanor no eran solo sobre cómo liderar una empresa, eran lecciones sobre cómo manejar las adversidades, cómo no dejarse llevar por las emociones del momento, y cómo, cuando todo parece perdido, lo único que importa es mantenerse fiel a lo que se cree. El legado de Eleanor no era solo sobre lo que había logrado, sino sobre lo que había dejado atrás. Un conjunto de principios que guiarían la empresa a través de cualquier tormenta. Sabía que mi papel ahora era proteger esos principios, mantenerlos intactos, para que Redwood pudiera seguir creciendo y siendo una empresa basada en la verdad, en el trabajo duro y en la confianza. Lo que había comenzado como una batalla por el control de una empresa, se convirtió en una lección profunda sobre lo que realmente significa liderar. No se trata de tener el poder, se trata de usar ese poder con responsabilidad, de tomar decisiones que fortalezcan a los demás y no solo a uno mismo. Y ahora, más que nunca, sabía que mi lugar en Redwood no era solo por ser la sucesora de Eleanor, sino por ser la persona adecuada para preservar lo que ella había construido. En los días que siguieron, el trabajo no se detuvo. Aunque Redwood comenzaba a encontrar su ritmo nuevamente, sabía que el viaje nunca estaría completo, pero estaba lista para seguir adelante, con la certeza de que lo que realmente importa, lo que realmente deja huella, no son los títulos ni las apariencias, sino el legado que se deja atrás y las personas que se construyen junto a él. Cada vez que miraba a mi alrededor, veía más que solo los muros de Redwood Dynamics, veía los recuerdos, las luchas y los triunfos de aquellos que habían estado allí desde el principio. Eleanor había construido esta empresa sobre un sueño, pero también sobre algo más, la creencia de que las empresas son mucho más que el simple negocio de hacer dinero. Son sobre las personas, los valores y la perseverancia. Los recuerdos de los primeros días seguían siendo claros en mi mente. Las noches sin dormir, las llamadas desesperadas a los proveedores, las luchas para conseguir que los inversores creyeran en nosotros. Esos eran los verdaderos cimientos de Redwood. No había magia en esos momentos, solo trabajo arduo, y un equipo que creía en la visión de Eleanor. Recuerdo las veces que Eleanor me miraba con esa mirada decidida, como si supiera que el mundo entero podría caerle encima, pero que ella seguiría adelante. Recuerda siempre esto, me decía, una empresa no se mide por su tamaño ni por sus ganancias, sino por lo que deja cuando ya no está. Esas palabras se quedaron grabadas en mí. Sabía que mi trabajo no era solo liderar, sino también preservar el alma de Redwood. La compañía podía tener las mejores oficinas, los logotipos más pulidos, o los productos más innovadores. Pero nada de eso importaba si la base no estaba construida sobre la honestidad, el esfuerzo y la dedicación. La gente era la que realmente mantenía a Redwood en pie, no los accionistas, no los títulos, sino las personas que se levantaban todos los días para construir algo más grande que ellas mismas. A medida que los días avanzaban, la empresa comenzó a estabilizarse. El equipo, antes dividido por las malas decisiones de Derek, se unió nuevamente bajo un liderazgo que entendía lo que significaba ser parte de algo real. No importaba si las cosas no iban a cambiar de inmediato. Sabíamos que la base estaba firme, y eso era lo único que realmente importaba. La historia de Redwood no era solo mía, ni de Eleanor, ni de Derek. Era la historia de todos los que habían trabajado, sufrido, y luchado por algo que valía la pena. Y ahora, mi trabajo era asegurarme de que esa historia continuara, de que Redwood siguiera adelante, no como un imperio de imágenes y eslóganes, sino como una empresa construida sobre la base de las personas y su sueño. Al mirar atrás, recordé todas las veces que Eleanor me había dado consejos, no solo sobre cómo dirigir una empresa, sino sobre cómo ser un líder auténtico, alguien que inspira confianza y respeto sin tener que alardear de su poder. Eleanor no necesitaba gritar ni imponer su autoridad. Ella lideraba con el ejemplo, con su dedicación, y con su integridad. Uno de los recuerdos más vívidos que tengo de esos primeros días de Redwood, fue una conversación que tuvimos una noche, cuando todo parecía perdido. Clara, me dijo con voz firme, pero cálida,
Una empresa no se construye en los momentos fáciles, se construye en los momentos difíciles, cuando todo parece que va a colapsar. Es en esos momentos cuando los verdaderos líderes se distinguen. Esas palabras resonaron en mí mientras observaba el panorama que había dejado Derek. Su liderazgo había sido superficial, basado en imágenes y promesas vacías. Pero lo que Redwood necesitaba ahora era algo más profundo. Necesitaba recuperar su alma, el espíritu que había guiado su crecimiento desde el principio. Y eso solo se podía lograr si todos, desde los más altos hasta los más bajos, creían de nuevo en la visión que Eleanor había establecido. Recuerdo también cómo Eleanor siempre hablaba sobre el concepto de legado. Para ella, el legado no era solo sobre lo que uno construye mientras está presente, sino sobre lo que queda cuando ya no está. Nunca dejes que el ego te controle. El verdadero líder es el que asegura que lo que deja atrás sea aún más fuerte que lo que encontró. Eso era lo que me motivaba cada día a seguir adelante. Sabía que lo que había hecho hasta ahora no solo afectaba mi futuro, sino el de todos los que creían en Redwood. Y también sabía que aunque Derek pensara que había ganado, la verdadera victoria nunca fue para él. La victoria era para todos aquellos que habían invertido su tiempo, su esfuerzo y su pasión en la compañía. Ahora, con la base restaurada y los cimientos sólidos, sabía que mi trabajo no había terminado. Este era solo el comienzo de un nuevo un capítulo en el que Redwood seguiría creciendo, no porque tuviera los recursos o la imagen adecuada, sino porque tenía algo que muchas empresas pierden con el tiempo, un propósito claro, y personas dispuestas a luchar por él. Al mirar atrás, me di cuenta de cuánto había cambiado desde ese lunes por la mañana, cuando me despidieron sin previo aviso. En ese momento sentí como si mi mundo se estuviera desmoronando, pero ahora, con todo lo que había ocurrido, entendía que era solo el principio de algo mucho más grande. En esos días oscuros, cuando parecía que todo se perdía, fue cuando realmente entendí el valor de la paciencia, de la persistencia, y sobre todo de la base sólida sobre la que se construye cualquier empresa. Redwood no solo se había levantado de las cenizas, sino que se había fortalecido. El legado de Eleanor, el trabajo que ella había hecho, no solo se preservó, sino que se convirtió en el pilar sobre el que íbamos a construir el futuro. No fue fácil, y no sería rápido, pero sabía que Redwood estaba de nuevo en el camino correcto. El verdadero poder no estaba en las palabras vacías de Derek, ni en las tácticas rápidas de relaciones públicas. El poder real estaba en la base que Eleanor y yo habíamos construido, en la gente que creyó en esa visión desde el principio, y en la capacidad de resistir los golpes, de mantenerse firme incluso cuando todo parecía perdido. Esa era la verdadera fuerza de Redwood. Cuando miraba a mi alrededor, veía a una empresa revitalizada, no solo porque sus finanzas comenzaran a mejorar, sino porque la cultura y los valores que le daban vida estaban siendo restaurados. Los empleados que habían perdido la fe en el liderazgo anterior, ahora se sentían parte de algo mucho más grande. Sabían que bajo mi dirección, Redwood no solo seguiría adelante, sino que lo haría con la integridad y la visión con la que fue fundada. Pensé en Eleanor, en sus enseñanzas, en su fe en el proceso. Una empresa no se mide por lo que logra en el momento, sino por lo que deja cuando ya no está, me dijo una vez. Ahora, más que nunca entendía lo que significaba. Mi trabajo no había sido solo preservar lo que habíamos construido, sino asegurarse de que lo que dejara fuera aún más fuerte que lo que encontré. Redwood era, en última instancia, una historia de resistencia, de trabajo duro, de creencias firmes, y aunque el camino había sido arduo, al final, lo que más me sorprendía no era la lucha, sino la claridad con la que todo había sucedido. La base era fuerte, y como siempre dijo Eleanor, la que conoce la base es la que se queda en pie al final. Ahora, mientras miraba hacia el futuro, sabía que Redwood estaba en manos seguras. El legado de Eleanor seguía vivo, y con él, la verdadera esencia de lo que significaba ser parte de Redwood. No era solo una empresa, era una comunidad, una visión, y lo más importante, una familia que había superado la tormenta.